Dentro de este proceso de experimentación, y como lo muestra nuestro diagrama de proceso, tenemos dos factores que son los factores de bloqueo y los controlables. Los de bloqueo son los que estandarizamos para no tener tanta variación a lo largo del proyecto, que es la posición de lanzamiento, altura de lanzamiento y el operador. Los factores controlables, los cuales sufrirán cambios de acuerdo a la matriz de experimentación, es la distancia de lanzamiento, tipo de papel, tamaño del avión y diseño del avión. Posterior a realizar el experimento, se llevará a cabo la medición de las distancias de aterrizaje para llevar a cabo su respectivo análisis. Como se muestra, dentro de los factores de distancia de lanzamiento tendremos la distancia de lanzamiento de 2 y 3 metros. En tipo de papel de los cuales están hechos los aviones, estamos utilizando el papel bond y papel cartulina. En los tamaños del avión tenemos tamaño carta y media carta, y tenemos tres diseños de avión, que es Tailed Plane, Dart Plane y Sonic Jet. El objetivo es que los aviones caigan al centro de esta pista de aterrizaje. Tenemos en color azul haciendo emulación del océano, en color lavanda el cercado del aeropuerto, y de color verde un terreno no apto para un aterrizaje. Y de color naranja es nuestra zona de interés, y específicamente el centro de las cuatro hojas de color naranja es nuestro punto céntrico, que es el centro de donde se tomará la medición respecto a las zonas de aterrizaje. Una vez llevada a cabo la recolección de datos mediante la experimentación según la matriz experimental, podemos obtener estos datos según el diagrama de Pareto, el cual nos está señalando que los factores de mayor influencia respecto a nuestra variable de respuesta, en primera instancia tenemos la relación del tamaño del avión con el diseño del avión, después la distancia de lanzamiento, posterior la relación entre la distancia de lanzamiento, el tipo de papel y el tamaño del avión. Como se puede ver en la gráfica, los datos siguen una distribución normal, y en la gráfica de residuales se puede ver que los datos se encuentran dispersos en el eje X y en el eje Y, lo cual demuestra que los datos fueron tomados de manera aleatoria. Dentro de nuestra gráfica de efectos principales, respecto a la distancia de aterrizaje, se puede ver que para minimizar la distancia, es decir, nuestro punto óptimo, hablando de la distancia de lanzamiento, es de 2 metros. Nuestro tipo de papel presentó una mayor cercanía al centro con los aviones realizados en papel bond. En el tamaño del avión se puede ver que el tamaño de media carta se acercó más al centro en comparación con el tamaño carta. Y respecto al diseño del avión, el diseño de Tailed Plane tuvo el mejor desempeño, seguido de Sonic Jet y por último Dart Plane, que en mi opinión presentó un desempeño pésimo. Como se puede ver dentro de las gráficas de interacción para la distancia de aterrizaje en matriz completa, se puede ver que la interacción con respecto a la distancia de aterrizaje mostró un mejor desempeño cuando fue lanzada desde 2 metros. El material que mostró mejor cercanía al centro de manera general fue el papel cartulina, y el tamaño que mostró mayor acercamiento al centro de manera general fue el de media carta. Como se observa en la gráfica que Minitab nos dio en la gráfica de optimización de respuesta, nos da como valor óptimo los factores de distancia de lanzamiento 2 metros, papel bond,
tamaño carta y el diseño de Tailed Plane. Todo esto para reducir la distancia de aterrizaje con respecto al centro, siendo de esta forma también que Minitab detecta un mínimo de 4 centímetros de distancia para esta combinación de factores. Finalmente, como conclusión, de acuerdo con los resultados obtenidos a lo largo del proceso del diseño factorial general completo, se concluye que los factores con mayor influencia en la variable de respuesta son la interacción tamaño-diseño, la distancia de lanzamiento e interacción distancia de lanzamiento, tipo de papel y tamaño. Es de importante mención señalar que debido al tamaño de la muestra y al número de niveles dentro de los factores de control, se obtuvieron datos confiables, mismos que nos ayudan a tener la información necesaria para poder tomar decisiones según lo que se busque. En este caso se desea que la distancia sea igual a cero, es decir, minimizar la distancia de aterrizaje. Dentro de los resultados de optimización se obtiene que nuestro avión óptimo es aquel hecho con el diseño Tailed Plane en tamaño carta con papel bond lanzado desde 2 metros. Se sugeriría llevar a cabo un segundo experimento teniendo como factores fijos el diseño de Tailed Plane con la distancia de lanzamiento de 2 metros y contar con 3 tamaños diferentes de avión. En este caso se llevó a cabo el experimento con 2 tamaños, media carta y carta. Yo propondría hacer con 3 tamaños que sería media carta, carta y doble carta, para que al finalizar este segundo experimento se llegue a una conclusión más adecuada y se pueda tomar una mejor decisión en base a los resultados de estos dos experimentos. Este proyecto fue posible gracias al curso de diseño y análisis de experimentos, el cual fue impartido por la profesora Claudia Lisset Garay Rondero, ya que sin su supervisión y asesoría a lo largo del curso y durante la elaboración del proceso de experimentación de este proyecto en base al caso de estudio, no se hubiesen contado con los conocimientos necesarios para llevar a cabo el análisis de datos con la interpretación de los mismos. Este proyecto es un claro ejemplo de los muchos que tienen los diseños de experimentación y ahora me queda de una manera más clara lo que significa la recolección de datos para los procesos y tareas de mejora continua. Gracias.